Emiliano López, soy investigador del Instituto Tricontinental de Investigación Social en la Oficina de Buenos Aires y quería comentarles, compartirles algunos puntos centrales del texto que hemos editado este año 2020 junto a la editorial Batalla de Ideas, que se llama Las venas del sur siguen abiertas, debate sobre el imperialismo contemporáneo. Este texto tiene básicamente la idea de, justamente parafraseando al gran intelectual latinoamericano Eduardo Galeano, intenta replantear un problema clave para nuestros países, que es cuáles han sido y cuáles son las lógicas contemporáneas del imperialismo. Las lógicas que ha aplicado el imperialismo norteamericano en el plano económico y político e incluso militar en los últimos 40, 50 años. En una etapa muy particular, marcada, como consideramos en el texto, por la decadencia de Estados Unidos como imperio, por lo menos como potencia hegemónica, y por la emergencia, o la reemergencia, como plantean ciertos autores con los cuales acordamos, del este asiático o de Asia Oriental como nuevo posible o potencial hegemón, ¿no? Como potencial hegemonía global. En este marco de gran crisis del imperialismo norteamericano, lo que vemos es que se expresa su fase más devastadora. La crisis no quiere decir necesariamente que los resultados en su política económica, en su política militar, en su estrategia geopolítica sean estrictamente reducidos en su nivel de beligerancia o tratando de generar consenso, sino por el contrario que se ha visto en los últimos tiempos incrementar la ofensiva norteamericana contra los países hermanos que consideran no alineados y por supuesto también con cualquier régimen o cualquier orden político que no simpatiza completamente con el régimen político norteamericano, ¿no? En este caso entonces en nuestra América hemos tenido sobrados ejemplos de esto, desde los miles de intentos ya de golpes de Estado a la hermana República Bolivariana de Venezuela, a la hermana Cuba y a, por supuesto, el golpe no frustrado, sino un golpe llevado adelante efectivamente el año pasado en la Bolivia de Evo Morales y que en buena medida logramos revertir a través de una elección histórica ese resultado, gracias a una gran estrategia de poder del pueblo boliviano y del MAS. Sin embargo, como decía, la política norteamericana ha entrado en una espiral de violencia, de guerra híbrida y de si se quiere, dominación o de intento de dominación en el plano económico y de ahogo en el plano económico a muchas de nuestras economías, que ha sido muy duro para traspasar estos momentos de los últimos años, luego del ciclo progresista y de izquierda que ha vivido nuestra región. Entonces, en buena medida, en ese marco de crisis y en ese marco de ofensiva imperialista de Estados Unidos, nos parecía interesante tratar de recapitular un poco y de repensar un poco cuáles han sido, cuáles son efectivamente las nuevas formas del imperialismo en nuestro tiempo, en este mundo, digamos, globalizado, de globalización neoliberal, de financiarización de las economías, de gran deslocalización productiva, de nuevas formas de la política vinculadas a las fake news y a los golpes de Estado blandos o nuevas formas de intervención militar, a las lógicas de intervención mediática como aparatos de difusión del imperialismo norteamericano y los gobiernos de derecha. Bueno, una suma de nuevas formas de intervención que nos parecía interesante reflexionar al menos sobre algunas de ellas y que por supuesto se complementa con otros trabajos tanto del instituto como de otros espacios. En ese marco el instituto ha generado este material en conjunto con investigadores e investigadoras de distintos lugares del mundo. En particular, el libro consta de 5 partes, 5 trabajos que fueron producidos por intelectuales de nuestros diferentes países del sur y algunos países del norte,
Básicamente contamos con dos textos vinculados al debate más centrado en la geopolítica y en la transición que está teniendo nuestro mundo actual en relación al imperialismo norteamericano. Y esos dos textos, uno de Gabriel Merino y uno de Atilio Borón, intentan plantear cuáles son los cambios en la estrategia militar de Estados Unidos, es el texto de Atilio Borón, siguiendo un poco las posiciones de la Agencia de Inteligencia norteamericana, lo que sería un poco la discusión sobre cómo ha cambiado la política del hard power estadounidense frente a la emergencia de gobiernos progresistas y de izquierda en el continente y en otras regiones del mundo. Por supuesto, esto tiene implicancias muy concretas sobre cómo han operado, sobre todo en la hermana República Bolivariana de Venezuela, a través de distintas estrategias de guerra híbrida en los últimos años, el imperialismo norteamericano y en otros países de la región. El texto de Gabriel Merino, por su parte, intenta discutir cuáles han sido las disputas políticas al interior de los bloques de poder en Estados Unidos. El bloque de poder en Estados Unidos, según el texto de Gabriel, se centra en dos grandes líneas, una línea que él llama americanistas, que sería el ala más cercana a Donald Trump actualmente, y un ala que podríamos visualizar más cercana a los demócratas de derecha, digamos, que tiene una estrategia que el autor llama globalista. Estas dos estrategias son, si se quiere, bien diferenciadas en cuanto a cómo construir la política económica y la geopolítica imperial en estos tiempos, y sobre todo tiene un debate muy concreto en cómo trabajar en relación a la emergencia de China en los próximos años, ¿no? La estrategia americanista es una estrategia más beligerante, más reaccionaria frente a la emergencia de China. Por eso la guerra comercial es uno de los grandes hitos de la política de Trump en la política económica global, mientras que la política globalista intenta, a través de tratados de libre comercio y de acuerdos de libre comercio generales, integrar a los distintos países, sabiendo que Estados Unidos tiene una posición favorable en la mayoría de los casos para comerciar y para generar acuerdos de inversiones. Por su parte, los trabajos de Ahmet Tonak, un intelectual turco muy vinculado a las teorías económicas de izquierda y marxistas, genera una línea muy interesante en cuanto al debate de la crisis del capitalismo, si se quiere, competitivo a nivel internacional. El texto se llama El moribundo capitalismo competitivo. Lo que intenta plantear el autor es cómo ese capitalismo competitivo, que es un poco el paradigma del liberalismo, de los neoliberales, no solo está en crisis, sino que nunca ha existido como tal, y que el imperialismo, esta es una idea que ya estaba presente en la obra de Lenin, el imperialismo tiende a concentrar el poder y los ingresos en los sectores más concentrados, justamente, valga la redundancia, de las clases dominantes de sus países. Por lo tanto, esto genera una desigualdad norte-sur muy tajante, muy preponderante, ¿no? Entonces, las lógicas de intercambio desigual, es decir, de apropiación de ingresos y de excedentes del sur en el propio norte a través de un mecanismo de concentración de ingresos, se da de manera acelerada, y en los últimos 50 años esto tiene una relevancia muy importante, ¿no? 45 años, 50 años. Entonces, este es un punto muy importante del debate sobre el plano económico del nuevo imperialismo. También el texto de John Smith, que es un intelectual inglés, es muy ligado a Monthly Review, una revista de mucha relevancia para la teoría marxista, donde han escrito y participado autores como Paul Sweezy y Paul Baran, entre otros. El texto intenta trabajar sobre un aspecto que es por demás importante para los países del sur y sobre todo para América Latina, puesto que es una categoría generada acá, que es la categoría de superexplotación del trabajo. Una categoría que intenta
dar cuenta de cómo los países del sur, y en particular los de América Latina, poseen una, unos salarios más bajos de los que en promedio se obtienen en el centro por la misma tarea y misma capacidad productiva. Esto puede implicar sencillamente salarios más bajos o, como plantea Smith, implica algo más que eso, que es salarios pagados por debajo de su valor. Esta es una teoría y un enfoque que el autor retoma también de Rui Mauro Marini, que es un autor brasileño de la teoría marxista de la dependencia muy importante, que ha marcado varias generaciones de trabajos sobre cómo romper con las lógicas de dependencia capitalista en nuestra región. Entonces el texto de Smith es muy valioso en este plano porque él liga las dinámicas del imperialismo a la expropiación, si se quiere, o la apropiación de ingresos desde la periferia hacia el centro a partir de estas lógicas de la plusvalía absoluta generada a través de un mecanismo de superexplotación del trabajo. Y el texto que también resulta por demás interesante, de una intelectual india, Utsa Patnaik, y un intelectual indio, Prabhat Patnaik, que ellos trabajan sobre un aspecto muy importante, que es cómo el valor del dinero es el que se impone, o sea, el precio de los bienes y por lo tanto el valor del dinero, el dólar en este caso, efectivamente se impone a través de una lógica de poder, o sea, una lógica imperial, incluso extraeconómica, y esa valorización de los bienes que produce el centro frente a los bienes que produce la periferia, generalmente agrícolas, es lo que genera el intercambio desigual y las lógicas de dependencia y exclusión de los países del sur frente a los países del norte. Es decir, un mecanismo extraeconómico que en buena medida pone en valor las producciones del norte por sobre las producciones del sur, haciendo en buena medida valer mucho más el dinero producido en el norte, básicamente dólares, euros y otras monedas de los países centrales, pero sobre todo el dólar, frente a las monedas de nuestros países, ¿no? De los países de la periferia. Esto se ve muy concretamente cuando analizamos cómo las especulaciones sobre las monedas de los países de América Latina, por ejemplo, pero también de Turquía, de Siria y de otros países, ha sido muy importante en los últimos años, y en alguna medida esa especulación a corto plazo vinculada a, a la especulación con la moneda, los famosos carry trade, han generado crisis inflacionarias en la mayoría de los países del sur, con lo cual lo que generan en definitiva es un nivel de pobreza muy elevado y un nivel de caída de los salarios reales de los trabajadores y las trabajadoras muy importante. Así que en definitiva este es el libro, las invito a leerlo y a compartirlo. Eh, Las venas del sur siguen abiertas, un libro que compila los ensayos y los artículos de estos intelectuales, compañeros, militantes, activistas de distintos lugares del mundo, y que hemos editado en conjunto entre el Instituto Tricontinental de Investigación Social y los compañeros y compañeras de la editorial Batalla de Ideas.